marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco del norte del Perú. Fue de una familia mestiza y el menor de 11 hermanos y creció en medio de una gran devoción cristiana. Su familia deseaba que se convirtiera en cura. Completó su secundaria en la ciudad de Huamachuco en el 1908 y obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo en el 1916, escribiendo 2 años más tarde su primer libro, poesía llamado Los Heraldos Negros, uno de los más representativos del posmodernismo. En 1920 regresa a su pueblo natal, donde debido a unos problemas es encarcelado. Esta experiencia tendrá una crítica y permanente influencia en su vida y obra y se refleja de modo muy directo en varios poemas de su siguiente libro Trilce en 1922. Un año después parte para París, donde permanecerá con algunos viajes a la Unión Soviética, a España y otros, hasta el fin de sus días. Las razones principales de la presencia del poeta peruano en París son, por una parte, la atracción que ejerció sobre él el mundo cultural francés, por otra, el duro golpe que le significó sufrir cárcel por injustos motivos políticos durante casi un año. El temor a que su caso se reabriera y pudieran volverlo a encerrar en una cárcel peruana lo martirizó hasta hallándose en Europa, y muchas veces temió que desde Lima llegara una orden a la Embajada del Perú en Francia pidiendo que se le enviara a París. Vallejo en París escribió incansablemente desde cartas diarias a sus muchos amigos desparramados por Europa y América Latina, a poemas recordando su Perú natal, a su pueblo Santiago de Chuco, a Trujillo donde estudió. En París alcanzó el grado de bohemio que en su país ejerció en un tono menor, como también se dedicó a escribir muchos artículos de la sociedad francesa. Vallejo en París conoce a Georgette Pilar, que fue su esposa y compañera de vida. Su amor entre ellos nació en el silencio entre miradas cómplices de una ventana a otra. El poeta llegó a amar tanto a París hasta querer morir en la capital francesa y fue donde escribió el poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca. El poema fue escrito un año antes de su fallecimiento. En el Perú, uno de los temas y problemas centrales de los intelectuales de la época fue luchar por la defensa del pasado y el presente indígena y por el propósito de incorporar elementos de la tradición cultural andina en el arte y la literatura. Aparte de ello, en el ámbito sociocultural se democratizó la educación y la población universitaria creció entre 1906 y 1928. Además, entre 1918 y 1928 fueron en aumento los periódicos y revistas publicadas en el país. Llama la atención que entre las fechas señaladas continuasen aumentando las revistas de contenido literario y artístico. Dentro de ese contexto, es significativa la importancia que tiene la poesía de Trilce. Vallejo es un renovador absoluto, pero no se identifica totalmente con las modas de uso. La diferencia con el vanguardismo, que buscaba una poesía objetiva a base de la frivolidad lúdica e intelectual y las imágenes insólitas, el poeta se mira a sí mismo y su poesía es la expresión 19 cabal de sus emociones. Por ello, en este afán desesperado de registrar sus sentimientos, adecúa el sentir a la forma. Así se produce la transformación radical del lenguaje en todos los niveles lingüísticos, morfológico, semántico, sintáctico, simbólico. César Vallejo sin duda es increíble en el movimiento de vanguardia literaria latinoamericana que se ubicó entre el año 1920 y 1930. César Vallejo escribió Heraldos Negros en 1918 y su segunda obra Trilce en 1922. Y a la fecha es considerada una de las obras más representativas de la vanguardia, en la cual se observa un cambio radical en el empleo de la forma, no solo en la relación con la producción literaria, con su entorno
inmediato, sino respecto a la primera del mismo autor, Los Heraldos Negros. Se selló romántico y modernista. Sin embargo, Trilce no es una consecuencia de vanguardia, sino la pulsa del movimiento, pues constituye un proyecto estético inédito que difundió la cultura emergente de la época, tanto en el Perú como en América Latina. ¿Cómo es que nace el título Trilce? ¿De dónde aparece esa palabra? ¿Es inventada? ¿Significa algo? Para muchos autores, para muchos investigadores, para muchos especialistas vallejianos, Trilce puede ser un amalgama, una mezcla de triple con dulce. Eso nos dice uno de esos analistas que se llama Juan Larrea. Para otros, como Francisco Martínez García, nos dice que simplemente es un adjetivo de lo que es el triste. Trata de englobarlo, trata de mezclarlo con la figura de la tristeza. Para Mario Gerardo Golubov, nos dice que Trilce sería una mezcla de su ciudad natal, que es Trujillo, de lo que generó el tema del encierro, de la cárcel, de lo que fue también que el anagrama ya, la anagramática de lo que es César Vallejo, Trilce, Trujillo, Trilce, mezclarlo con los nombres. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que nos indica la palabra Trilce. Algunos otros investigadores indican que también tratan de coincidir con Golov, de que Vallejo crea la palabra estando encarcelado en Trujillo y que lo asocia a la tristeza. Los poemas que destacó César Vallejo fueron los siguientes: Los Heraldos Negros, Piedra negra sobre una piedra blanca, Masa, Espergercia, Trilce, Altura y pelos, Voy a hablar de la esperanza, Fue domingo en las claras orejas de mi burro, considerando en frío imparcialmente. Ay, me gusta la vida, mucho menos. Y si después de tantas palabras, confianza en el anteojo, no en el ojo, terremoto, traspié entre dos estrellas. Hay un lugar que yo me sé en este mundo, nada menos, a donde nunca llegaremos. Donde así sea nuestro pie llegase a dar por un momento, será en verdad uno, como no estaré. En este sitio que se ve a cada rato en esta vida, ando de uno a fila, más acá de mí mismo y de mi par de yemas, yo entrevisto siempre lejos del destino. Ya podéis iros a pie o a puro sentimiento en pelo, que a él no arriban ni los sellos. El horizonte color té se muere por colonizarse para un cualquier parte. Más el lugar que yo me sé, en este mundo nada menos, umbreado va con los reversos. Cerrada aquella puerta entreabierta que está en las entrañas de un espejo, esta no su hermana.
No se puede cerrar, no se puede llegar nunca a aquel sitio donde va la rama de pestillo. Tal es el lugar que yo me sé. Tiempo. Mediodía estancado entre relentes. Bomba aburrida del cuarto de la chica. Tiempo. Era. Gallos cancionan escarbando en vano. Boca del claro día que conjuga. Era. Mañana. El reposo caliente aún de ser. Piensa el presente, guárdame para mañana. Nombre. ¿Qué se llama cuánto eriza nos? Se llama lo mismo, me parece. Nombre. Trilce en la prisión. El asunto comenzó en 1920, en donde Vallejo, con 18 años, ya tenía una cierta fama debido a que había publicado un poema. Este vivía en Lima, viajaba de seguido a Santiago de Chuco a visitar a su familia. Hace poco había fallecido su madre. En una ocasión permaneció en su pueblo más tiempo de lo normal. En un confuso incidente, vinculados con las luchas de poder entre las autoridades locales, un hombre fue asesinado por la policía, en la cual hubo cierta población que inculpó a Vallejo, ya que él fue testigo de ello. De tantos vicios judiciales, la opinión pública presionó para que a Vallejo se le encarcele por 112 días. Es ahí donde Vallejo comenzó a escribir Trilce, y que luego fue publicado en 1922. Para muchas personas se dice que este libro es una broma de mal gusto y muy difícil de entender. Según Ortega ha señalado una gran coincidencia entre Trilce y el fragmento de Ulises de Joyce, en donde se tiene una gran similitud, y es que ambos libros habían sido publicados el mismo año y que habían sido revolucionados no solo en las letras inglesas y castellanas, sino los temas sobre los que se escribía, volviendo relevantes a las actividades más básicas que casi no se mencionaban, porque la gran aventura del ser humano, la que realmente merecía ser contada. En este vivía del día al día la gente común. Incluso se ha señalado que hay una gran oscuridad en los temas.